Este es el atributo que hoy vamos a tocar, que se llama el amor de Dios. Porque si bien muchas personas tienen una definición acerca de este atributo, que es el amor de Dios, pero lo toman solamente para justificar su pecado, lo toman solamente para justificar sus malas acciones. Total, Dios es amor y Dios va a tolerar ciertas situaciones o ciertos pecados que yo estoy haciendo. El amor de Dios se toma mucho también para el evangelismo, que sí está bien en un grado, pero lo que enseñábamos ayer, que es necesario que primero el pecador pase por el monte Sinaí, que el pecador primero pase por la ley, y luego vamos a mostrarle la gracia. Luego vamos a mostrarle la imposibilidad que tiene el pecador para poder cumplir toda la ley, todos los mandamientos al pie de la letra, porque es imposible. Es decir, por lo cuanto ha transgredido tan solo un punto de la ley, se ha hecho culpable de todo. Por eso, cuando le mostramos la gracia, le mostramos que Cristo murió por el pecador y que la justicia de Cristo es imputada a ellos, y es una muestra de amor hacia el pecador. Entonces, en cierta manera, el amor de Dios sí se puede usar en el evangelismo, pero no lo podemos usar como introducción al evangelismo, porque estaríamos predicando el evangelismo o el evangelio fuera de contexto, porque se debe tocar lo que es la ley, pero también la gracia de nuestro Señor. Por eso es importante que podamos entender algunas definiciones. Y sabes que tenemos 7 definiciones o 7 características del amor de Dios que vamos a ver en este día. 7 características del amor de Dios, y vamos a tocar algunos pasajes también, lo que dice la Escritura acerca del amor de Dios. Y saben que cuando hablamos del amor de Dios, el amor de Dios es inherente. Es el primer punto el cual vamos a tocar. El amor de Dios es inherente. ¿Qué quiere decir cuando el amor de Dios es inherente? Queremos decir que no hay nada en los objetos de su amor que pueda provocarlo, ni nada en la criatura que pueda atraerlo o impulsarlo. El amor que una criatura siente por otra es producido por algo que hay en esta. Es decir, muchas personas en sí, la humanidad está dividida por 2 clases de sexos, hombre y mujer, ¿sí? Y sin embargo, es en lo natural, el diseño original para el hombre y la mujer, es que los dos sean atraídos por sí mismos. Es contra naturaleza cuando 2 hombres se atraen en un sentido de querer tener una relación íntima, sexual, o como en este tiempo se ha hecho. Eso es fuera de lo normal. Pero lo normal es siempre que un hombre y una mujer se van a atraer porque son sexos opuestos, y siempre lo natural se va a ver una atracción. Cuando la mujer ha visto algo en un hombre, en una persona específica, y a muchas personas que ya están casadas, por ejemplo, el caso tuyo, Gustavo, cuando viste a tu esposa, hay algo que te atrajo de ella, ¿verdad? Y viceversa, a ella le pasó lo mismo. Entonces, algo en ustedes hubo que le atrajo al otro, de tal manera que esa atracción produjo un amor, y ese enamoramiento, el uno hacia el otro, que produjo ese amor de tal manera que al tiempo se casaron y hoy viven en convivencia y en amor, y ese amor se produjo a través de que hay algo que le atrajo del otro. Bueno, el amor de Dios, hermanos, no está impulsado por las mismas cosas, sino que el amor de Dios es gratuito y no es algo que yo haya tenido que hacer o algo que yo le haya tenido que mostrar a Dios para que Él me amara. Porque es más, no hay nada en el ser humano que sea atraíble delante de los ojos de Dios. Porque claramente Dios aborrece el pecado y también al pecador. Pero hay factores que vamos a ver un poco más adelante. El amor de Dios es inmotivado y también espontáneo.
La única razón de que Dios ame a alguien reside en su voluntad soberana. Cuando Dios ama a alguien, lo hace soberanamente, pero ese punto acerca de la soberanía ya vamos a ver un poquito más adelante también. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, vamos a tocar un pasaje de referencia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, para que vayamos teniendo referencias acerca de este amor del cual estamos hablando. Primera de Juan 4, 19. ¿Qué dice? Nosotros le amamos a Él. ¿Y qué más dice? Porque Él nos amó primero a nosotros. Él nos amó primero. ¿Nosotros podíamos amar a Dios por naturaleza? Claro que no. Nosotros por naturaleza odiamos y aborrecemos a Dios. Claramente hay muchas personas que lo expresan con palabras y dicen, yo no creo en Dios. Dios no es nada para mí, y algunas muy atrevidas por allí dicen, yo odio a Dios, o te odio Dios por esto o por lo otro, porque me pasó esto en la vida, porque se me murió un ser querido, etc. Pero hay personas que aborrecen a Dios por su mismo pecado. Hay personas que aborrecen a Dios con su manera de vivir. En sí, todo ser humano, cuando nacemos, ya nacemos bajo el castigo de Dios y la ira de Dios, de tal manera que con tan solo nacer ya somos un objeto de aborrecimiento de Dios, porque Dios no puede amarnos como pecadores. Es decir, primeramente, Dios, ¿por qué llega a amarnos a nosotros conforme a este pasaje? ¿Por qué hay alguna contradicción con este pasaje? Claro que no. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no tuvo que cambiarnos para luego amarnos, sino que primero nos amó para luego cambiarnos. ¿Y en qué sentido? En el sentido que Dios no amó a todo el mundo, sino que Dios amó a los escogidos. Dios amó a un pueblo desde antes de la fundación del mundo, y lo que lo impulsó a Dios a enviar a su Hijo fue su amor eterno, incomprensible. Ya vamos a seguir viendo un poquito más acerca de este tema. Segunda de Timoteo 1:9, otro pasaje que tenemos de referencia. Segunda de Timoteo 1:9, que dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice claramente este pasaje, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, claramente detrás del amor de Dios está su propósito para la iglesia. Nos quiso salvar y lo hizo por amor. El segundo punto que vamos a ver en esta noche es que el amor de Dios es eterno. El amor de Dios no se manifiesta a partir de la cruz del Calvario. Si bien es una expresión de amor, que ya lo vamos a ver, pero el amor de Dios es antes de la fundación del mundo. Y cuando nosotros vamos al amor de Dios, hacemos referencia a que el amor de Dios, hermanos, es parte de su esencia. Dios es amor. Dios es amor, es parte de su esencia. No solo es una expresión y una manifestación, sino que Dios es amor. Es parte de su esencia. Él ama. ¿Y sabes qué? ¿Por qué Dios ama a las personas, al pueblo, ama a aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo? Porque primeramente Él se ama a Él mismo. Porque primeramente Dios se ama, y la consecuencia o el resultado de que Él se ama es porque ama a la iglesia y ama a los escogidos.
Cuando hablamos que el amor de Dios es eterno, estamos hablando que no necesariamente ha de ser así. Dios mismo es eterno y Dios es amor, por tanto, como Él no tuvo principio, tampoco su amor lo tiene. Es decir, el amor de Dios no tiene comienzo y tampoco tiene fin. El amor de Dios nunca ha comenzado y nunca va a terminar. Es decir, el amor de Dios es eterno, así como la existencia de Dios misma es eterna. Así como Dios tiene los mismos atributos por toda la eternidad, cada uno de sus atributos, de la misma manera, su amor es eterno. Y esto nos llena, hermanos, de consolación, esto nos llena de alegría, de gozo, al saber que el amor de Dios nunca se acabará, nunca dejará de ser, que si Él nos amó eternamente, nos seguirá amando por toda la eternidad. Entonces, el amor no tiene principio ni fin. Es cierto que este concepto trasciende el alcance de nuestra mente finita. ¿Podemos entender el amor de Dios? No lo podemos entender. Porque cuando nos hacemos muchas, pero muchas preguntas acerca de este amor, y mire que este amor tan grande envió a su Hijo. Ahora, yo les haría una pregunta. ¿Ustedes enviarían a su Hijo a morir? Claro que no. No lo harían, no sacrificarían a su Hijo. Bueno, nosotros vemos una expresión en la Escritura que el Padre envió a su Hijo a morir por el pecador, a morir por nuestros pecados. Cuando hablamos y hacemos referencia a esto, no podemos comprender este amor tan infinitamente grande. Es incomprensible. Pero ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo Él va a enviar a su Hijo? Bueno, allí está que el amor de Dios es incomprensible. Nosotros somos seres tan, pero tan finitos y limitados que no podemos comprender este amor. Pero ¿sabes qué? Nosotros no podemos comprender este amor y solamente nos resta adorar a este Señor, a este Dios tan grande que nos amó hasta lo sumo. Qué claro es el testimonio de Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Jeremías, capítulo 31, vamos a ir a esta cita. Jeremías 31, versículo 3. Jeremías 31, 3, que dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Con ese amor que es parte de mi esencia, que es parte de mí, con ese amor yo te he amado. Y siempre va a hablar acerca de los escogidos, hermanos. Siempre va a hablar del pueblo de Dios, porque Dios amó a un pueblo, de tal manera que lo escogió y lo predestinó y lo puso en Jesucristo. Y es una expresión tan preciosa acerca de este amor eterno. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En tercer lugar, este es el tercer punto, usted vaya tomando nota, el amor de Dios es soberano. Y aquí se toca la soberanía de Dios en cuanto al amor de Dios. Esto también es evidente en sí mismo. Dios es soberano, no está obligado para con nadie. Es decir, Dios no está obligado a amar a ningún ser humano. Si Dios ama, ¿por qué lo hace? Porque Él es soberano. Y cuando hablamos de la palabra soberanía, que Dios no está presionado por nadie, Dios no está obligado por ninguna persona a tomar las decisiones que Él toma. Porque Él es soberano, Él ama a quien Él quiere. Dios es su propia ley. Actúa siempre de acuerdo con su propia voluntad real. Así pues,
Si Dios es soberano y es amor, se desprende necesariamente de su amor, es soberano porque Dios actúa como le agrada, porque es amor, ama a quien Él quiere amar. Hermanos, si hemos llegado a Cristo y si hoy tenemos el amor de Dios, es porque Él soberanamente nos quiso amar. Nosotros no hemos hecho nada. Y aunque nosotros en la religión hubiésemos hecho muchas caminatas en el nombre de Dios, aunque nosotros hubiésemos hecho muchas obras de caridad para agradarle a Dios, para que Él nos mire con afecto, para que Él nos mire con amor, y le hayamos dicho muchas palabras a Dios, diciéndole: Dios te amo, Dios te amo, Dios te amo, Dios esto, Dios lo otro, Dios eres hermoso, Dios eres grande, ninguna palabra, ninguna obra, ninguna acción hubiese movido las emociones de Dios para que Él nos ame. Él nos amó porque Él quiso. No hay ninguna apariencia física en nosotros que pueda atraerle a Dios por el cual Él nos ame. Vamos a ver un pasaje en Romanos capítulo 9, versículo 13. Romanos capítulo 9, versículo 13. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Eso es importante. Romanos capítulo 9, versículo 13. Vamos a ir tocando por puntos. Romanos 9, 13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Encontramos claramente en este pasaje que Dios a uno quiso amar y a otro quiso aborrecer. ¿Hay acaso alguna injusticia en Dios? Según este pasaje, de ninguna manera, porque Dios quiso aborrecer a Esaú y amó a Jacob. A él lo quiso amar. ¿Había algo en Jacob para que a Dios le llame la atención? No, hermanos. Es más, el nombre Jacob quiere decir suplantador, engañador. Difícil amar a personas que son engañadoras, mentirosas. Es difícil amar. Mire, si Jacob hubiese tenido algo que Dios le llame la atención, hubiese sido difícil encontrarle. Es más, Jacob no tenía absolutamente nada que a Dios le llamase la atención. Era un mentiroso y actuó como una persona engañadora. Actuó mal delante de su padre, delante de su hermano, varias veces. Exactamente. Cuando le sustrajo y la bendición, cuando Esaú le vendió aún la bendición, la primogenitura, por un plato de guiso. Y cuando se hizo pasar por su hermano, poniéndose pieles de animales y para que él parezca un velludo, ¿no? Y le robó la bendición, lo engañó. Ahora, Dios amó soberanamente a Jacob, para que podamos ver que Dios no se mueve por nada bueno que nosotros podamos hacer. Todo lo contrario hizo Jacob. Si hubiese sido que Dios escogiese por buenas acciones, Jacob hizo todo lo contrario, no había mérito. Pero Dios lo quiso amar soberanamente porque Él quiso hacerlo. No había más objeto de amor en Jacob que en Esaú. Ambos habían tenido los mismos padres, habían nacido al mismo tiempo, puesto que eran gemelos. Con todo, Dios amó al uno y aborreció al otro. ¿Y por qué? Porque le agradó a Dios hacerlo así, hermanos. A Él le agradó hacerlo así. Mire, no es que nosotros hicimos algo para agradarle a Dios antes de llegar a Cristo. Porque mire, hermanos, nosotros estábamos sumergidos en el pecado. Y Dios quiso cambiarnos soberanamente. Él nos puso en su Hijo Jesucristo y Él actuó de una manera amorosa, aún en la elección, porque nuestra elección
es un acto de amor del Padre. Y ya lo vamos a ver un poco más adelante. La soberanía del amor de Dios se desprende necesariamente del hecho de que no es influido por nada que haya en la criatura. De ahí que al afirmar que la causa de su amor reside en él mismo, es solo otra manera de decir que ama a quien Dios quiere amar. Supongamos por un momento lo contrario. Supongamos que el amor de Dios fuera regulado por algo que sea externo a su voluntad. Pero no es así. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Vamos a ver esta cita. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Vamos desde el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, allí está la palabra, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero cuando recalcamos el verso 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, en amor. Y aquí encontramos esta palabra tan maravillosa, hermanos, que es parte de su esencia. Nuestra elección y nuestra predestinación es obra y una manifestación de su amor, de su misericordia. ¿Por qué Él lo quiso así? Porque Él quiso escoger a quien Él quiso escoger. Y es la manifestación de su elección soberana y de su amor puesto en acción por aquellos que Él quiso escoger soberanamente. Y cuando nosotros vemos nuestras vidas y uno dice, la verdad que no tenemos nada atractivo, nada intelectual, como muchas personas lo tienen. Porque vieron, cuando uno va por el centro, ve a muchas personas, hombres y mujeres, con un rasgo y con una apariencia intelectual, el buen vestir, el buen caminar, el buen hablar, y deducimos, esta es una persona importante. Vemos en la televisión tantas personas en la sociedad, entre comillas, importantes, que llevan y que se llevan el halago de la sociedad. Pero ¿saben qué? Cuando miramos a la iglesia de Cristo, vemos personas débiles. Vemos personas débiles. Dios ha escogido muchas personas débiles, ignorantes, viles. ¿Saben para qué? Para que de esas personas viles, insignificantes, Dios se glorifique. Dios glorifique su sabiduría. Dios glorifique su nombre y su poder. Y su amor sea aplicado sobre estas personas que ante la sociedad son débiles. ¿Y cuántas personas débiles y falta de entendimiento Dios ha llamado a lo largo de la historia? ¿Sabes quiénes? Vamos por el apóstol Pedro. Un hombre torpe, un hombre que actuaba con un impulso de violencia todo el tiempo, impulsado muchas veces por sus emociones, y es más, muchas veces le falló al Señor. Encontramos en Saulo de Tarso un hombre que realmente hacía mal todo el tiempo a los cristianos, que aunque tenía un gran conocimiento en las Escrituras y era un maestro, pero sin embargo, realmente era un conspirador para matar y asesinar a los cristianos. La gente se maravillaba viendo a Pedro predicando, hablando del Evangelio, siendo que eran personas, pescadores, personas que realmente no tenían buenos estudios, no tenía mucha filosofía y no tenía mucho intelecto para hablar, pero después que pasaron por el seminario del Señor, la gente lo escuchaba hablar,
La gente lo escuchaba hablar y se maravillaban. ¿Qué es lo que hace Dios con estas personas? Que primeramente los escoge en amor y los perfecciona para alabanza y gloria de su nombre. Es maravilloso lo que el Señor hace. Lo leemos nuevamente este pasaje. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí hay una elección afectiva, aquí hay un conocimiento afectivo de parte de Dios, y esa es cuando hablamos acerca de la presciencia. Es el previo conocimiento. No es porque Dios haya visto algo bueno en nosotros, sino que habla acerca de un término afectivo que Dios tuvo por aquellos que Él escogió y lo predestinó en amor para que fuesen hechos hijos de Dios. El cuarto punto, hermanos, el amor de Dios es infinito. Anote allí, el cuarto punto, el amor de Dios es infinito. Todo lo referente a Dios es infinito. Su sustancia llena los cielos y la tierra. Su sabiduría es ilimitada porque Él conoce todo el pasado, el presente y el futuro. Hermanos, nada de lo que acontece en este mundo está siendo improvisado o ocurre por error o porque esté fuera del conocimiento de Dios, sino que Dios sabía ya lo que iba a suceder. ¿Se da cuenta? Si hoy cae un cabello de tu cabeza, Dios ya lo sabía. Si hoy una persona ha sufrido un accidente de tránsito, Dios ya lo sabía. Él es dueño del pasado, del presente y del futuro. Él es conocedor de todas las cosas y Él tiene el control de todas las cosas. Su poder es inmenso, grande, porque no hay nada difícil para Él. Asimismo, su amor no tiene límites y eso es bueno. Cuando tenemos un reloj de arena, lo damos vuelta y empiezan a caer grano por grano y empiezan a pasar las horas hasta que finalmente todos los granos de arena se volcaron y se agotó la arena y hay que darlo vuelta nuevamente para que vuelva a transcurrir las horas, para que no quede nada de arena. Quiere decir que ese reloj de arena tiene límites, que tarde o temprano se van a caer todos los granos de arena. Pero cuando hablamos acerca del amor de Dios, no tiene límites, no hay tiempo, no se va a agotar, no tiene fecha de vencimiento, y eso nos debe llevar a glorificar a Dios. No hay límites. El amor de Dios es ilimitado. ¿Vieron cuando se nos termina el crédito? Qué frustración, y más cuando estamos en un apuro y decimos, hoy justo me quedé sin crédito. Pero también hay planes donde hay llamadas ilimitadas. ¡Ay, qué bueno! Y trae alegría a nosotros. Si nos ponemos contentos con estos planes ilimitados, pero estos planes cuestan. El amor de Dios, Él nos dio gratuitamente y no se acaba. No se acaba. Qué feo sería que Dios hoy nos ame y después cambie de parecer y nos odie. De repente Dios cambie su carácter, su conducta y Dios sea malo. Qué feo sería. Pero nos da gozo que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos sigue amando y nos amará por toda la eternidad. Es decir, que Dios no agotará su amor. Tiene una profundidad que nadie puede sondear, una altura que nadie puede escalar, una longitud y una anchura que está más allá de toda medida humana. Esto se indica en Efesios capítulo 2, versículo 4. Sin embargo, Dios es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó. Hay una canción muy conocida, muy antigua,
que habla acerca del amor de Dios. Tan alto, tan bajo, tan ancho, que no puedo salir de él. Qué maravillosa esa canción. Y es una canción que la solíamos cantar en grupos, en casas, de oraciones. Me trae muchos recuerdos y es una bonita canción. Así es el amor de Dios. Tan alto, tan bajo y tan ancho, que tiene una dimensión, una anchura y una altura que no podemos salir de él. Cuando estamos en él, no hay nada que nos pueda separar de este amor. Ya hemos visto este pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 4. Mucho aquí es sinónima de tal manera Dios me amó. Nos habla de un amor tan sobresaliente que no puede ser calculado. Porque de tal manera Dios amó al mundo, dice el pasaje de San Juan capítulo 3, versículo 16. No es que Dios amó a todos, sino que Dios amó a aquellos que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Por un pueblo, un grupo de personas, nosotros, hermanos, y muchos de los que van a llegar a conocer este amor tan grande de nuestro Dios. Hermanos, es tan grande el amor de Dios que ninguna lengua puede expresar fielmente la infinitud del amor de Dios, ni ninguna mente comprenderla. Excede este amor todo conocimiento humano en este mundo. Y este amor no se lo puede medir ni tampoco investigar con un telescopio o con un microscopio. Es tan grande y también a la vez incomprensible este amor que no lo podemos comprender. Solamente al saber de este amor y leer en las Escrituras acerca del amor de Dios, humillarnos y adorar al Dios que nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó en amor. Efesios capítulo 3, versículo 19, dice la Escritura. Efesios capítulo 3, versículo 19, que dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y de conocer el amor de Cristo, que excede, que dice, todo conocimiento. Nos quedamos cortos. Es incomprensible. Las más vastas ideas de la mente finita puede formarse del amor divino, están muy por debajo de su verdadera naturaleza. El amor de Dios, hermanos, es inmutable, del mismo modo que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Y nos trae a memoria el atributo, la inmutabilidad de Dios. Que Dios no cambia en sus atributos, en sus promesas, y especialmente en este atributo que es su amor. Y eso nos debe traer gozo, porque Dios nos ama. Y esto es motivo para adorar a nuestro Dios. Santiago 1:17 es donde se encuentra que nuestro Dios es inmutable. Tampoco su amor conoce cambio o disminución. El indigno Jacob ofrece un ejemplo poderoso de esta verdad. A Jacob amé, declaró Jehová, y a pesar de toda su incredulidad y desobediencia, él nunca dejó de amarme. En San Juan capítulo 13:1 se nos da otra hermosa ilustración. El amor divino fuerte es como la muerte. Las muchas aguas no podrán apagarlo, lo que dice Cantar de los Cantares 5, 6 y 7. San Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué hermoso pasaje, qué hermosa cita. Y cuando hablamos acerca del amor de Dios, Romanos 8, 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y allí empieza una lista, hermanos.
tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Allí esta expresión maravillosa, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De este amor nada ni nadie nos puede separar. Porque este amor, lo que venimos viendo, es inherente, es eterno, es soberano, es infinito. Y el que está en este amor permanece para siempre. Este es el amor eterno. En sexto punto, el amor de Dios es santo. Y esta es una característica muy especial. El amor de Dios es santo. El amor de Dios no lo regula el capricho, ni la pasión, ni el sentimiento, ni un principio. Del mismo modo que su gracia no reina a expensas de la misma, sino por la justicia, si su amor nunca choca con su santidad. Porque, hermanos, claramente Dios es luz, se encuentra antes que Dios es amor. El amor de Dios no es una simple debilidad afectuosa, ni una especie de muelle ternura. La Escritura declara que el Señor al que ama, castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Leemos nuevamente este pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 6. El Señor al que ama, castiga y azota a cualquiera que lo recibe por hijo. Hermanos, y aquí vamos a hacer en este punto una mención a la santidad de Dios. Cuando hemos estudiado acerca de la santidad de Dios, hemos estudiado que nuestro Dios es santo, 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 y que Dios no tolera el pecado del hombre, y que la misma manifestación de su santidad es el castigo, y para los hijos de Dios es la disciplina. Dios ama, pero también aborrece. Y sabes que cuando hablamos del amor de Dios, Dios primeramente tiene hijos. ¿Cuántos aman a los hijos? Nuestra hermana Claudia puede darnos ese ejemplo, y yo también. Amamos a nuestros hijos de tal manera que nosotros, de tal manera que le amamos, le enseñamos, le instruimos y le corregimos. Aunque sea dura la disciplina que le demos, la corrección con la vara, lo hacemos porque le amamos. Porque la otra reacción sería, no me interesa, por lo tanto, haz lo que quieras. Pero si hay un amor de por medio, relación de padre a hijo, y en este caso nosotros con Dios, Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Y cada vez que nosotros actuemos, hermanos, en rebeldía, actuemos en desobediencia, en transgresión, porque nosotros como hijos somos conocedores de sus atributos, de su palabra, si actuamos en rebeldía, Él nos va a disciplinar, porque somos sus hijos. Entonces, cuando relacionamos el amor de Dios con su santidad, está la disciplina. Dios te ama, hermanos. Dios nos ama. Dios va a producir en nosotros el castigo, la disciplina, porque nos ama. Porque somos sus hijos. Porque si ese castigo y esa disciplina es para bien, que así sea. Y claro que es para bien. Porque el castigo de Dios es una disciplina que nos ayuda a enderezar nuestro camino, a enderezar nuestro caminar,
a enderezar nuestras malas actitudes, nuestras malas reacciones, nuestro pecado, nuestras transgresiones. Cada vez que nos portemos mal, allí está la vara de Dios. Allí está la corrección de Dios. Y bien hace nuestro Señor. Señor, por más duro que seas, por más dura que sea la disciplina, Señor, tú lo estás haciendo y la verdad que lo merezco. La verdad que estás siendo justo, la verdad que estás siendo Padre. Estás siendo Padre porque estás actuando justamente. Hermanos, nos hemos portado mal y la disciplina vendrá para bien, porque claramente la Escritura dice, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan para bien. Las pruebas, las luchas, las dificultades, los problemas, las adversidades y las disciplinas nos ayudan para bien. ¿La disciplina también, hermano? Sí, la disciplina también. Aunque sea dura, aunque sea angustiante, nos haga llorar, nos haga humillarnos, nos ayuda para bien. Él sabe por qué lo está haciendo. Dios no cerrará los ojos al pecado, hermanos. Ese es uno de los aspectos que debemos entender, que Dios no cerrará los ojos al pecado cuando nosotros estemos pecando. Él nos dará la justa disciplina, no la condenación eterna, pero sí la disciplina. Nosotros estamos justificados y ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo, lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. Pero hermanos, los hijos de Dios reciben la disciplina del Padre. Porque si no está la disciplina del Padre, entonces somos bastardos, no somos hijos de Dios. Gloria a Dios si Dios nos disciplina, porque es justa y merecida. Dios no cerrará los ojos al pecado, ni siquiera al de sus hijos. Su amor es puro, sin mezcla de sentimentalismo. Dios no actúa con emociones. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque nosotros como humanos, muchas veces nuestros hijos se portan mal, hacen malas cosas, lo disciplinamos, pero después nos da lástima. O en el momento de querer corregirlos, le vemos la cara de un angelito, nos da lástima de corregirlos, de retarlos, y le vemos esa carita como que nos compra. Bueno, Dios no actúa de la misma manera. Dios, cuando nos hemos portado mal, Dios actúa con disciplina, hermanos, exactamente, para perfeccionarnos y santificar a la iglesia. Si es de Dios, que venga todo, hasta aún la disciplina. ¿Nos gusta la bendición de Dios? ¿A cuánto le gusta la bendición de Dios? ¿A cuánto le gusta que Dios lo bendiga, lo prospere, lo llene de gozo, lo llene de alegría, le provea todas las cosas que le hace falta? Pero ¿cuánto levanta la mano cuando dicen, cuántos quieren la disciplina de Dios? Y la verdad que como que decimos, Señor, ten misericordia, por favor, Señor, mírame. ¿No? Queremos también hacer la carita de angelito nosotros. Pero sin embargo Dios actuará como Él tiene que actuar, y Él es un Padre verdadero, hermanos. Él es un Padre que actúa como tiene que actuar. El séptimo punto y último punto. Y el séptimo punto actúa y haciendo referencia a la plenitud, a la perfección de nuestro Dios. El séptimo punto es que el amor de Dios es benigno. El séptimo punto, el amor de Dios es benigno. El amor y el favor de Dios son inseparables. El amor y el favor de Dios son inseparables. Esto se pone de relieve en Romanos capítulo 8, versículo 32, Romanos 8, 32, que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
como no nos dará también con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Aquí hay un acto de misericordia, de amor y de bondad del Padre que entregó a su Hijo. Y este pasaje claramente dice, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Si Cristo es el que murió y el que justifica por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la idea y alcance del contexto que percibe claramente que este amor, el cual no puede haber separación, es la buena voluntad y la gracia de Dios que le determinaron a dar a su Hijo y por los pecadores. Ese amor fue el poder impulsor de la encarnación de Jesucristo. Claramente en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Cristo su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no murió para hacer que Dios nos amara, sino porque amaba a su pueblo. El Calvario es la demostración suprema del amor divino. Hay una canción que dice, si quieres prueba de mi amor, mira mis manos, mira mi costado. No sé si alguno la escuchó. Esa es la mayor muestra de amor del Padre, expresado por medio de la muerte de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz. Queremos ver cómo Dios manifestó su amor por el pecador. Miremos allí el sacrificio de la cruz del Calvario. Muy bien. Siempre que seamos tentados a dudar del amor de Dios, hermanos, recordemos el Calvario. Recordemos la cruz de Jesucristo. Cuando la tentación esté allí latente, recuerda el Calvario. Recuerda lo que sucedió allí en la cruz del Calvario. Porque si el motivo que tiene el cristiano para seguir firmes hasta el final es Cristo murió por mis pecados, Cristo se entregó por mí. Y hay alguien que expresó tal amor que lo expresó en la cruz del Calvario. Los novios suelen hacer estas promesas y estas palabras: yo te bajaré las estrellas, yo te bajaré Júpiter, Marte, todas las expresiones de amor. Queremos hacer cualquier cosa para expresar este amor, o lo que fuese, u otras palabras bonitas. Pero ¿saben qué? Dios no solo prometió y Dios no solo expresa por medio de su palabra, sino que Dios lo demostró. Yo te amo, y lo demostró cómo Él nos amó. Él demostró cómo nos amó. Nos amó hasta la muerte. Él entregó su vida por nosotros. Él entregó su vida por la iglesia. Ahora, siempre que seamos tentados a dudar del amor de Dios, recordemos el Calvario. He aquí abundante motivo para confiar en Dios y para soportar con paciencia la aflicción que envía. Cristo era el amado del Padre y aún así no estuvo exento de pobreza, afrenta y persecución. Sufrió hambre y sed. De ahí que al permitir que los hombres le escupiesen y le hirieran, el amor de Dios hacia Cristo no sufrió menoscabo. Así pues, que ningún cristiano dude del amor de Dios al ser sometido a pruebas y aflicciones dolorosas. El Padre amó y ama a Cristo más que a todas las cosas. Y es más, el Padre amó al Hijo, y porque estamos en el Hijo, es por ende que el Padre nos ama a nosotros.
el Padre amó tanto al Hijo, pero sin embargo el Hijo pasó todas estas cosas que hemos compartido y leído. Sufrió el menosprecio de los hombres aquí en la tierra, pero no importa cuántas situaciones, hermanos, pasemos, cuántas situaciones nos toque atravesar, no quiere decir que Dios no nos ame, sino porque Dios nos ama, permite todas estas circunstancias en nuestras vidas. Porque el amor de Dios nos ayuda para bien, estas circunstancias nos llevan a madurar, a crecer y a santificarnos cada día. Dios nos enriqueció, Dios no enriqueció a Cristo con prosperidad temporal en este mundo, ya que no tenía dónde recostar su cabeza, pero sí le dio el Espíritu sin medida. Siendo así, aprendamos que las bendiciones espirituales son los dones principales del amor divino. Qué bendición es el saber que aunque el mundo nos odie, Dios nos ama. No importa cuánto tu vecino te odie. No importa cuánto las personas nos odien por ser cristianos. Porque ¿saben qué? Ser cristiano no solamente es ser ungido, sino que es ser sufrido. Basta ya, compare, de sufrir, sino que esto es sufrir por causa de Jesucristo. Y sí que los cristianos pasamos menosprecio, pasamos aborrecimiento de muchas personas, del mundo. ¿Saben qué desprecio muchas veces atravesamos nosotros que salimos a predicar a Cristo en la calle? Personas mirándonos con odio, menosprecio, mirándonos como si fuésemos unos payasos hablando de Dios, de Cristo. Pero ¿saben qué? No importa, porque tenemos uno que nos ama y que nos amó hasta lo sumo y se entregó por mis pecados, se entregó por mí. Hermanos, no importa que nadie en esta tierra te ame, no importa que te menosprecien. Dios te amó y te ama eternamente. Y hemos visto que ese amor no se agotará y que permanecerá por todos los siglos. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso es precioso. Eso es maravilloso. Y este amor, como cristianos, tenemos como un atributo comunicable, hermanos. Tenemos como atributo comunicable, porque así como Dios nos amó primero, ahora podemos devolver ese amor al Padre. Antes no le amábamos, ahora le amamos. Él nos amó primero y ahora le amamos, le damos una devolución de amor. Le amamos al Padre, nos relacionamos con Él, le amamos más que nada en este mundo. No hay nada más importante que el amor de Dios en nuestras vidas. Amamos a nuestra esposa, claro que lo hacemos, pero a Dios le amamos más que a nadie en esta tierra. Le amamos. ¿Y sabes qué? Ese amor, como es comunicable, que le ha dado a la iglesia, ese amor también lo podemos dar a los hermanos. Lo podemos dar a la iglesia de Cristo, nos edificamos en amor. ¿Saben por qué, hermanos, estoy aquí? Por amor a ustedes, por amor a compartirles la palabra, por amor por estar con ustedes, para que aprendamos juntos. Y ese es el amor que el Señor nos ha dado. Porque ustedes han optado en venir y compartir con los hermanos este tiempo de aprendizaje en la palabra, porque amamos a Dios y su palabra. Y amamos compartir como iglesia, estar juntos en el calor de los hermanos, en la comunión con los hermanos. Ese amor ha sido dado a nosotros. Y es importante que nosotros como iglesia empecemos a dar este amor que el Padre nos ha dado. Y el amor, hermanos, el amor de Dios también es expresada en el mensaje del Evangelio. Cuando llegamos
y le compartimos el mensaje a las personas, es una expresión de amor. Es una expresión de amor porque le advertimos del peligro y le decimos que salga de donde está y le presentamos el amor de Cristo, extendiendo la mano para sacarlo del pozo de la desesperación, del pozo del pecado, de ese pozo donde está sumergido y que lo lleva a la condenación eterna. El mensaje del Evangelio es una expresión de amor hacia el que está perdido. El Evangelio son buenas noticias. Hermanos, qué hermoso atributo es este. Qué hermosa expresión. Porque nuestro Dios es un Dios de amor y su amor es inherente, es eterno, es soberano, es infinito, es santo y es benigno. Esto es maravilloso. Esto es glorioso, hermanos. Esto es extremadamente precioso. Nuestro Dios está manifestado en la Escritura claramente. Glorifiquemos a nuestro Dios por ello. Glorifiquemos a nuestro Dios porque nuestro Dios nos ama y nos seguirá amando por toda la eternidad.